Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis y bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Rito Espiral. Hoy seguimos con esta serie de planetas y en este caso Júpiter. Entramos con los planetas sociales, ¿verdad? Bueno, hoy entramos con este tema, seguimos analizando planetas. Siempre recuerden, warning, warning, warning. Estos videos no suplantan una lectura astrológica. Y warning 2, la astrología tampoco suplanta una terapia. Recuérdenlo. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Pero si quieren una lectura astrológica propiamente dicha, pues ni esto ni ningún video de ninguna persona que grabe videos sobre astrología va a ser suficiente, obviamente, ¿verdad? Para eso se tienen que comunicar con su astrólogo o astróloga o astrólogue o astrologui o astrólogo de confianza. Yo me propongo en esa lista si me quieren contactar ahí por el DM, por el inbox, mensaje privado por las redes de Rito y de paso dejan ese like, dejan ese follow, comentan, comparten. Me mojé toda la pollera porque acaba de llover. Estaba esperando que deje de llover. Ay, que deje de llover para grabar este videuli. Bueno, en fin, Júpiter. Eso nos convoca el día de hoy, pero antes los dejo con esta intro bien chill. Bueno, hacemos todo lo que dijo la intro, follow, like, comento, corazón, el coso acá, me suscribo, campanuli, campaneta, el comentario acá, comparto, eso es muy importante, compartan. Compartan este video a quien, no sé, le interese saber sobre Júpiter en astrología, ¿no es cierto? Porque esto es lo que vamos a ver hoy. Júpiter en la astrología, ¿no? Como quien dice la Marta, la Mirta, bueno, la doña, ¿no? La doña, o la astrología. Júpiter en la astrología es el tema del día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué implica Júpiter en la astrología a nivel simbólico y vamos a hacer una rauda ridícula, grosera, pasada por Júpiter, de Júpiter por los signos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos mucho para hacer. Vamos a comenzar ya. Bueno. Entonces, les decía que con Júpiter empezamos a hablar de planetas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los planetas están divididos en planetas personales, sociales y transpersonales. Iremos viendo como los que nos faltan. Pero con Júpiter pasamos de los personales, el último fue Marte, el video de la semana pasada. Si no lo vieron, vayan a verlo, pero después de que termine este, no me dejen ahí colgada. Bueno, pasamos a los planetas sociales. ¿Y esto qué implica? Bueno, primero que ya de pasada de Marte a Júpiter, ya tenemos unas órbitas como bastante más considerablemente grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El planetilla tarda más tiempo en dar una vuelta, ¿no? En su propia órbita, porque estamos hablando de órbitas mayores. Entonces tarda más tiempo. Esto quiere decir que, por ende, el planetilla pasa más tiempo por cada uno de los signos, ¿no es cierto? Entonces, los planetas sociales ya no solo nos hablan de nosotros a nivel individual y subjetivo, sino que también nos hablan a nivel colectivo, nos hablan de procesos más complejos, ¿no? Más complejos, que quizás incluso lleven más tiempo, ¿no? Y que se comparten de forma colectiva estos procesos. Entonces, lo que sucede es que si los vemos en nuestra carta natal, por ejemplo, obvio que nos hablan de nosotros. ¿Pero de dónde lo estamos viendo? En nuestra carta natal. Obvio que nos hablan de nosotros, pero a su vez nos hablan de nosotros no solo como seres individuales, el individuo, ¿no? El ser, ¿no? El ser individual, subjetivo, sujeto, ¿no? Sino que también nos hablan como de nosotros como seres sociales, como seres colectivos, ¿no es cierto? Que junto con otros seres individuos formamos colectividades y esas colectividades pasan por procesos, ¿no? Esas sociedades pasan por procesos que son más complejos aún que los procesos quizás individuales, ¿verdad? Porque se co-construyen entre muchos sujetos. Entonces, los planetas sociales nos hablan de esto. Y obviamente, para vivir en sociedad y tener que vernos en procesos que son en conjuntos con otros, ¿qué es lo que es necesario? Madurar. Madurar. Salir del narcisismo primario del infante, ¿no? Donde el infante es él el mundo. Él es el mundo. Tanto es así que el bebé no distingue ni siquiera entre que él es una cosa y mamá es otra cosa. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, madurar, ¿qué implica, entre otras cosas? Darle cada vez más cabida a esta percepción
de nosotros mismos como seres sociales, o sea, seres que compartimos procesos con otras personas. O sea, hay un otro. Hay un otro ahí, ¿no es cierto?, con el cual comparto procesos. Y esto es un poco indispensable para madurar, ¿no? Madurar es poder ver al otro, de alguna manera. De alguna manera. Entonces, bueno, los planetas sociales nos hablan un poco de esto. Y, oh, qué loco, ¿no? Que los dos planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, que lo veremos la semana que viene, probablemente, son justamente dos padres, ¿no? El arquetipo del padre. No importa tu papá, no importa José Luis, bueno, no sé cómo se llama tu papá, no importa. Roberto, Juan Carlos, no importa. El arquetipo del padre. Con el padre como figura arquetípica. Nos habla de esto, nos habla de la madurez, nos habla de la inserción en un mundo que es de carácter social y público, nos habla como de esta relación con la adultez y con la madurez, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente los dos planetas sociales son dos padres, ¿no? Júpiter, o Zeus para los griegos, ¿no? Que significa, en latín, significa Júpiter, significa Ius Pater, Dios Padre, ¿no? Y si pensamos Zeus o Júpiter era como el dios de los dioses, acá, la ley, ¿no? Porque era el dios máximo, ¿no? Y Saturno o Cronos, que era el padre de este Júpiter, ¿no? Era otro padre. Bueno, después ahí hay una historia mitológica que es muy interesante, pero creo que no nos va a dar el tiempo para abordarla, ¿verdad? Pero qué interesante, ¿no? Justo los planetas sociales que nos hablan de procesos de madurez y de inserción en una dinámica colectiva y social, justamente son dos padres, ¿no? Son los padres porque el arquetipo del padre nos habla de esto, nos habla de estos procesos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces Júpiter. Júpiter nos habla como de este lugar de planeta social que acabamos de describir. ¿Por qué? ¿O desde qué lugar? ¿O en qué sentido? Júpiter es por lejos el planeta más grande del sistema solar. Es como que en el tamaño de Júpiter entran como todos los planetas restantes 500 millones de veces. Una cosa que es gigante Júpiter, ¿no es cierto? Y en este sentido, Júpiter, si hay algo que lo define, es la palabra grande, obviamente, y por tanto la palabra expansión. Júpiter nos dice, acá hay que dejar de ser chiquitos, chiquitas, chiquites, chiquitis o chiquitus. Hay que dejar de ser chiquitos, hay que expandirnos, hay que engrandecernos, ¿no? Porque justamente para crecer, que es una palabra muy jupiteriana también, para crecer hay que justamente dejar de ser chiquitos. Entonces Júpiter y el signo donde esté y la casa donde esté nos va a señalar de alguna manera los procesos, las situaciones que nos van a generar los aprendizajes necesarios como para salir de este lugar chiquito. ¿Y cuál es el lugar chiquito? O sea, ¿cuál es el lugar opuesto a Júpiter? Yo diría, para empezar a hacer una relación así como, por ahí tirada a los pelos, pero no sé, para mí tiene alguna lógica. Comenten acá abajo si tiene alguna lógica para ustedes. Yo diría que lo contrario a Júpiter es la Luna, por ejemplo, ¿no? Que nos habla de esta dinámica infantil, justamente, ¿no? Esta dinámica chiquito, esta dinámica de chiquito, chiquita, chiquite, chiquiti, chiquitu. Nos habla de la dependencia, ¿no? Vuelvan al video de la luna, pero no ahora, después de ver este. Nos habla de esta cuestión como del chiquitaje, de la dependencia emocional de este ser como que depende un poco como de los demás, un poco mucho, un poco todo, ¿no? De la vulnerabilidad y todo esto. Entonces, al contrario, Júpiter dice, no, hay que salir de este lugar para poder expandirnos en el lugar, desde el lugar más genuino que nos quepa, ¿no es cierto? Porque también piensen, el lugar en que quedamos chiquitos es el lugar de la repetición, ¿no es cierto? Las repeticiones infantiles, justamente, ¿no? Repeticiones de ciertos aprendizajes, de ciertas formas de ser, de ciertas dinámicas, ¿no es cierto?, que fueron aprendidas en la infancia, y que por haber sido infantes en ese momento, pues no tuvimos mucha capacidad de discernimiento de, bueno, sí, aprendí a actuar así frente a este estímulo, pero la verdad que decido aprender de otra manera porque este aprendizaje me parece una cagada. O sea, no teníamos mucha posibilidad de esto, ¿no? Entonces, justamente, ahí está la repetición. Y Júpiter nos dice, para dejar de ser chiquitos tenemos que salir de esta dinámica de repeticiones infantiles para poder expandirnos. Entonces, bueno, Júpiter grande, Júpiter aprendizaje, Júpiter expansión, Júpiter, por lo tanto, también es el gran maestro. Júpiter es el gran maestro, porque Júpiter nos señala esos lugares que van a ser como la prueba de fuego, ¿viste? Cuando el discípulo está aprendiendo, que yo, y de repente el maestro viene, bueno, hoy prueba, saquen una hoja, saquen una hoja, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, ¿no? Entonces, ahí te toman prueba. Y Júpiter, ¿no? Por signo y por casa, nos va un poco a señalar
eh, nos va un poco a señalar cuáles son estos aprendizajes y justamente dónde están nuestras dificultades, porque el aprendizaje es siempre un desafío. Porque aprender, ¿no? Nos saca de justamente también la repetición de lo yo aprendido. Cuando aprendemos algo nuevo, hay que hacerle primero todo un lugar, por eso es un desafío. Hay que hacerle un lugar en nuestro ser, ¿no? A esto nuevo que aprendemos. Hay que hacer lugar, hay que correr unos muebles de lugar acá adentro, o acá adentro, qué sé yo. Hay que correr algo de lugar para hacerle lugar a este nuevo aprendizaje, ¿no? Y después hay que, digamos, como internalizar el aprendizaje para que se vuelva algo que no requiere un esfuerzo practicar, ¿no? Entonces, bueno, ahí la práctica, qué sé yo, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Nos sale mal la cuenta. Entonces, todo esto nos habla Júpiter también. ¿Mm? Por eso yo quiero acá desmitificar, antes de ir como a la lluvia, antes de ir al Júpiter por signos, quiero desmitificar una cosa que me parece muy estúpida y que van a escuchar como por ahí en la astrología, sobre todo, no quiero decir en la astrología predictiva porque me pongo a muchos colegas en contra, pero ya lo dije. Oh, lo dije, pero capaz que pasó desapercibido, nadie lo escuchó. Eh, que se dice que Júpiter es el planeta de la suerte. Como que en donde está Júpiter vamos a tener suerte. Mira, los planetas no dan suerte. Los planetas no dan ni buena ni mala suerte. O sea, a los planetas le importa muy poco tu suerte. Y a la mía también, no le importa la suerte de las personas. Porque los planetas son una bola de roca o de gas. En el caso de Júpiter es una bola de gas. A años luz de distancia a nosotros. O sea, no le importa al planeta, ¿no? No es un ser vivo tampoco que tiene como una conciencia que dice, la suerte de Lore me importa, la suerte de este otro boludo. Al planeta no le importa. No le importa tu suerte ni tu mala suerte. No le interesa. ¿Mm? Los planetas no dan suerte ni mala suerte. No, están más allá de esta cuestión. ¿Mm? Entonces, no es que donde tenga Júpiter en mi carta natal voy a tener suerte, no. A ver, al contrario. Ese gran maestro Júpiter. Ahí es donde muchas veces nos va a costar como la cosa porque está el desafío. Más que suerte, yo diría el desafío. Júpiter nos marca un desafío, porque es más cómodo quedarnos como en lo chiquito de lo lunar, en lo que ya está aprendido, ¿no? Júpiter nos habla de aprendizajes nuevos, y aprender algo nuevo siempre es complicado, o sea, siempre exige un esfuerzo, un trabajo. Entonces dejemos de decir que los planetas dan suerte o mala suerte, porque no es así, esto no es verdad, esto confunde a la gente, no confundas a la gente. No, deja de confundir a la gente. Basta, no lo hagas más. ¿Mm? ¿Qué le pasa? Bueno, entonces no estamos hablando del planeta de la buena suerte. ¿Por qué dicen de la buena suerte? Porque es grande. Entonces es como que todo lo que toques acá vas a tener abundancia. Sí, pero si Júpiter está en un lugar como recontra remil complicado de tu carta natal, de lo que vas a tener mucho en abundancia va a ser, no sé, en problemas. O sea, y ahí yo no veo mucho la suerte. No veo mucho de esta tu suerte, realmente, ¿verdad? Entonces, los planetas no dan suerte, ni dan mala suerte. Los planetas son planetas. ¿No? Lo importante no es el planeta, lo importante es la simbología dentro de nuestro psiquismo, a la que ese planeta alude, porque a un ser humano una vez se le ocurrió que nada, que había una conexión entre Júpiter o Zeus y esta bola de gas que está ahí. ¿Me entendés lo que te digo? Ahí está el trabajo. El planeta de por sí es una cosa que no nos importa demasiado, ¿no? Porque no somos astrónomos. ¿Somos qué? Astrólogos. Nos dedicamos a otra cosa. Bueno. Entonces deja de decir que el planeta Júpiter es el planeta de la suerte. No me hagas enojar. Bueno, en fin. Vamos a dar una pasada ridícula, rauda y grosera y rapidísima de Júpiter por los signos. Entonces lo que yo te propongo es esto. Cada Júpiter, cada uno de los 12 Júpiteres, Júpiter en Aries, Centauro, Géminis, nos va a traer una pregunta, ¿no? Nos va a traer una pregunta sobre nuestra chiquitez. O sea, si tenemos Júpiter en tal signo, yo te propongo una dinámica. O sea, como te vuelvo a repetir, no es esto una lectura astrológica. ¿Por qué? Porque estás viendo un video de YouTube. Para una lectura astrológica tenés que contratar a un astrólogo. ¿Me entendés? Entonces esto no es eso, no es. Pero sí te puede servir como para empezar a generar como ciertas conexiones, ciertas como preguntas gatillo, ¿no? Que te sirvan como en tu trabajo de autopercepción, de autoindagación, de autoinvestigación. Entonces, va a traer como una pregunta cada uno de los Júpiteres que va a tener que ver con nuestra pequeña. O sea, tengo Júpiter en tal signo,
por ahí me sirve preguntarme, ¿por qué esto para mí es un aprendizaje? ¿Por qué esto me genera una incomodidad, un desafío? ¿Por qué? ¿Cuál es mi historia infantil por lo cual esto en mi carta natal se presenta como un aprendizaje y un desafío? Entonces, esto es lo que yo te propongo. Vamos a intentarlo. No prometo nada. Bueno, Júpiter en Aries. Ya más o menos sabemos lo que es Aries, si no, anda, después de este, anda a ver como mis videos anteriores. Entonces sabemos que Aries tiene que ver con el yo, con los límites que delimitan justamente, y va a la redundancia, el yo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos Júpiter en Aries, yo preguntaría, ¿por qué Aries se presenta como un desafío y un aprendizaje? Que de mi dinámica infantil está asociado a que el otro siempre esté primero que yo, ¿no? Que yo sea el último orejón de mi propio tarro, ¿no? Que yo siempre dejarme para lo último, siempre prevalecer el deseo del otro, las necesidades del otro, la palabra del otro, la orden del otro, al otro, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué Júpiter en Aries? ¿Por qué Aries es un desafío? ¿No? ¿Por qué poner límites se presenta como un desafío en esa carta que tiene Júpiter en Aries, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué ponerle? ¿Por qué no puedo? ¿Qué de mi dinámica infantil tiene que ver con la ausencia de límites? ¿Qué de mi dinámica infantil tiene que ver con la condescendencia extrema? ¿No? Primero siempre el otro, yo siempre lo último. Yo me lo preguntaría. Júpiter en Tauro, ¿no? ¿Por qué tener, ¿no? ¿Por qué tener valores, Tauro, valores y recursos? ¿Por qué tener se presenta como un desafío? ¿Por qué también Tauro, ¿no? ¿Por qué el deseo, darle lugar a mi propio deseo, ¿no? Se presenta como un desafío. ¿Por qué la estabilidad, Tauro, se presenta como un desafío y un aprendizaje por el que hay que pasar? Porque ahí seguramente los Júpiteres en Tauro van a tener siempre como, muchas veces, por ahí su derrotero. Uy, esto otra vez me costó. Uy, esto otra vez se me presentó como un desafío y quizás no estuve a la altura de las circunstancias una vez más del desafío, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en la estabilidad? O sea, ¿por qué mi dinámica infantil carece de estabilidad o carece de... ¿Por qué mi deseo en mi historia infantil carece de lugar? ¿O por qué de repente tener, ¿no? Tener materialmente hablando, ¿no? Hasta incluso podemos pensar en la platuca. ¿Por qué tener se presenta como un desafío ante el cual quizás no siempre estoy a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, Júpiter en Géminis. ¿Por qué hablar, expresarme? ¿Por qué hacer amistades? ¿Por qué sociabilizar se presenta como un desafío ante el cual quizás no siempre esté a la altura de las circunstancias? ¿Qué de mi dinámica infantil, ¿no? ¿Qué me queda cómodo en el, no, en el callar? ¿Qué me queda cómodo en el no decir? ¿Qué me queda cómodo en la introspección y en la postura antisocial? ¿Qué me queda cómodo en estas cosas que son como antigeminianas? ¿No? Por la cual Júpiter en mi carta está en Géminis y se me presenta como un aprendizaje y un desafío que me conecta con un cierto tipo de maestría, ¿no? Júpiter en Cáncer. Bueno, ¿por qué lo privado? ¿Por qué establecer límites entre lo público y lo privado se presenta como un desafío? Que de mi dinámica infantil tiene que ver con los límites no claros o la ausencia de límites en definitiva entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Por qué no había límites que preserven lo privado, ¿no? Y que lo diferencien de lo público? Quizás también Júpiter en Cáncer me hable de la familia, o sea, lo familiar, quizás hasta tan específicamente como la relación con mamá o con las figuras que representan esta función materna, ¿verdad? O sea, que de la familia se me complica muchas veces, que se me presenta como un desafío y como un derrotero muchas veces. Bueno, pero ahí está mi posibilidad de crecimiento, ¿no? Que por ahí se presenta como un desafío a nivel de expresión emocional o gestión emocional, ¿no? Cáncer también está ahí, Cáncer también toca esto. Entonces, bueno, ¿qué se nos presenta como un desafío en ese sentido? ¿Y por qué? En mi dinámica infantil, ¿qué faltaba de todo eso? ¿Por qué me queda más cómodo la negación de mis emociones? ¿Por qué me queda más cómodo nada, esta cuestión de la familia disruptiva, ¿no? Familia puede ser de sangre, puede ser la familia co-construida a lo largo del camino, ¿no? ¿Por qué la familia es un concepto que refiere en mi historia y mi experiencia a un desafío ante el cual no siempre estoy a la altura de las circunstancias? Júpiter en Leo. Bueno, ¿por qué ser importante, ser grande, tener la autoestima por el techo, por qué se me presenta como un desafío? ¿Qué de mi historia o mi dinámica infantil tiene que ver con el pecho cerrado, con chiquitita, con pasar desapercibida? ¿Y por qué? ¿No? Como empecemos a preguntar este tipo de cosas. Júpiter en Virgo. Bueno, ¿por qué el hábito, la rutina, el orden, ¿no? La pulcritud
se me presenta como un desafío ante el cual no siempre estoy a la altura de las circunstancias. Que de mi experiencia y mi dinámica infantil es caótico, ¿no? Que se presenta como un caos, como un desorden, ¿no? Eh, Júpiter en Libra, bueno, lo contrario a Júpiter en Aries, ¿no? Básicamente, como Júpiter en Libra es la posibilidad de crecimiento, el desafío está en lo vincular, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vincular se me presenta siempre como un desafío? Porque a veces me pasa que no le puedo dar lugar al otro en los vínculos que construyo, ¿no? Entonces no hay vínculo. Si no le doy lugar al otro, no hay vínculo. Así como si yo no estoy presente con mi deseo, con mi necesidad, con mis prioridades, con mi tiempo, con mi ritmo, tampoco hay vínculo. Pero con Júpiter en Libra, ¿por qué la vincularidad siempre se presenta como un desafío? Pero sabiendo también que en la vincularidad crecemos, en la vincularidad nos expandimos, ¿verdad? Bueno, y que de mi dinámica infantil nos habla, ¿no? Como sobre esto. Bueno, Júpiter en Escorpio. Tremendo. Bueno, Júpiter en Escorpio, yo diría que de mi dinámica infantil me habla, digamos, de lo cómodo está en una lectura superficial de las cosas, de la realidad. Porque Escorpio va a lo profundo. Entonces, si el aprendizaje, si el desafío ante el cual no siempre estoy a la altura de las circunstancias está en lo profundo, en la alquimia de las heridas profundas y todo en la transmutación del veneno y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Bueno, porque, digamos, justamente mi dinámica infantil quizás me hable como de otras cuestiones. Lo cómodo está en otro lugar, por lo cual meterse con todas estas cosas escorpianas, justamente y muchas veces puede que esté denotando un desafío y un aprendizaje que me hará crecer, ¿verdad? Bueno, Júpiter en Escorpio siempre como son personas que pueden pasar como mucha crisis, pero después de las crisis salen como renovados como ave fénix, ¿no? Como mucho más grande de lo que eran antes, ¿no? Con una grandilocuencia mucho mayor. Bueno, Júpiter en Sagitario. Bueno, el crecimiento, el desafío, el aprendizaje, la maestría está en partir, justamente, partir hacia lo desconocido. Bueno, porque ¿qué de mi dinámica infantil me habla de que mejor si te quedas en el molde y en el lugar conocido es mejor, ¿no? Porque el miedo que es lo contrario, ese miedo que es lo contrario al optimismo del peregrino, del mochilero que parte hacia el viaje de la vida, ¿no? Lo contrario, ese miedo de no, mejor me quedo en mi casa porque si no capaz que me roban, me matan, entonces me quedo como toda la vida como acá en el lugar conocido, ¿no? Como hay algo de la dinámica infantil del sujeto que remita a esto, porque digo, es probable, ¿no? Bueno, Júpiter en Capricornio. Júpiter en Capricornio, bueno, yo me preguntaría, digamos, qué de mi dinámica infantil me mantiene en el infantilismo, justamente, en la vulnerabilidad, en lo chiquito, porque justamente Capricornio, que es el contrario del opuesto complementario a Cáncer, ¿no? Nos habla como de esta cuestión de la adultez y la madurez y el compromiso y todo esto, y también del desarrollo del sujeto en la vida social y pública, como a través del trabajo, de la profesión y todas estas cosas. Entonces, Júpiter en Capricornio denota un aprendizaje, un desafío, ¿no es cierto?, en el plano de lo social y de lo público, ¿no? En el cargo que ocupo en la empresa, bueno, en el escalar, en el nivel social, la verdad. Entonces, yo diría que dinámica infantil denota este Júpiter en Capricornio, que me habla de lo contrario, ¿no? Lo cómodo, el lugar del no aprendizaje, pero el lugar cómodo está en quedarse en el lugar chiquito, vulnerable, en el que barre el piso de la empresa, en vez de apuntar a la gerencia, ¿verdad? Como que me mantiene en ese lugar chiquito y poco aspiracional, diría yo, ¿no? Bueno, Júpiter en Acuario, la pertenencia, ¿no? La pertenencia no sanguínea, sino co-construida en el camino, ¿no? La pertenencia en este sentido. Entonces, con un Júpiter en Acuario, yo diría que justamente el aprendizaje está por ahí, ¿no? En poder construir esta pertenencia más allá de los lazos sanguíneos, ¿no? Y Júpiter en Acuario me parece que también tiene que ver con esto de reconocerse en la diferencia, en lo que me distingue del resto, ¿no? Entonces, ¿qué dinámica infantil me habla de este Júpiter en Acuario como un Júpiter, ¿no? que denota este tipo de aprendizajes y este tipo de desafíos para los cuales no siempre estamos a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? O sea, qué dinámica infantil denota, enmarca este sujeto en, nada, un perfil como que la herida del rechazo lo aniquila, digamos, ¿no? Porque Júpiter en Acuario, justamente me parece que es un Júpiter que nos habla de poder, de que el aprendizaje está en trascender la herida,
digamos, ¿no? Como del rechazo, y aprender a amarnos en nuestra propia distinción, en lo que nos distingue de los demás. Salió la gata. ¿Por dónde saliste? Ah, por la ventana. Venía a terminar de grabar el video con mamá. Vení. Y Júpiter en Piscis, estoy como el padrino. Y Júpiter en Piscis. Bueno, Júpiter como medio raro, porque también Júpiter es una cuestión, es grandísimo Júpiter. Entonces, bueno, anda. Es gran, pero no pases la cola por la cámara. Vas a tirar la cámara. Alaska. Gracias. Entonces, Júpiter es gigante, entonces todo lo que toca también lo magnifica, ¿no? Lo magnifica, por eso lo hace un desafío, ¿verdad? Y justamente si Piscis es un signo que denota la ausencia de límites, por lo tanto la confusión muchas veces, pues un Júpiter en Piscis es una confusión tremenda, digamos, ¿no? Como abismal. Entonces yo también diría como que dinámicas infantiles, ¿no es cierto? Nos hablan de una experiencia demasiado estructurada, demasiado virginiana, ¿no? Como el opuesto de Piscis, demasiado Virgo. O sea, una experiencia demasiado estructurada, demasiado como atada a la rutina, al hábito, a la estructura y todo esto, ¿no? Que también este Júpiter en Piscis se presenta como un aprendizaje en potencia, ¿no? Una maestría en potencia, diría yo, a través de darle un poco de lugar al caos, ¿no? Que es propio de Piscis. Entonces yo también me preguntaría esto, ¿no? Entonces te propongo este juego, como ver como tu Júpiter en tu carta natal, ver en qué signo está y de repente pensar como un contrario dentro de tu historia infantil y ver si eso te resuena. De todas maneras tenemos otras maneras como de verlo y de abordarlo, pero como te digo, warning, esto no es una lectura astrológica. Para una lectura astrológica, háblame por el DM y hacemos una consulta. Pero te propongo esta dinámica para jugar con tu Júpiter, ¿sí? Entonces, sin más, los saludo atentamente Lorena de Rito Espiral. Nos vemos en el próximo video, que no sé lo que será, pero seguramente con astrología tendrá que ver. Chao.